Muy bien, entonces como habíamos comentado en la parte de la importancia del Tratado de Libre Comercio tenemos el crecimiento económico. Esto normalmente puede beneficiar mucho a los países que están integrados en este tratado. Esto con la finalidad no solamente de que pueda el país tener mayores insumos o mayor movimiento de capital, sino que también dentro de los beneficios que obtenemos es que se llegan a crear nuevos empleos, esas nuevas plazas que incluso puede beneficiar mucho a ese país. El Tratado de Libre Comercio, de acuerdo a miramos en otras clases anterior, está muy relacionado a lo que vimos sobre el neoliberalismo, el cual mencionaba que el concepto actual del mismo es que tanto el gobierno como las empresas pueden trabajar de la mano. Y esto es un excelente ejemplo de cómo puede funcionar, porque en eso consiste, el gobierno da ciertos beneficios, digamos, a representar con un grado de control, pero es con esa finalidad de no solamente apoyar a esas empresas, sino que también beneficiar, por así decirlo, a la población en general de ambos, de esos países que están involucrados. Muy bien, tenemos luego la parte de estabilidad y predecibilidad. Aquí, por lo menos, para el Tratado de Libre Comercio te dan algunos requisitos, puedes tener algunas condiciones claras, hay lineamientos que se tienen que respetar y por lo general esto ayuda mucho a las compañías para evitar esos errores, no tienen ese grado de incertidumbre, no saber qué decisión tomar, porque toda la información la pueden conseguir sin ningún tipo de inconveniente. El fortalecimiento de relaciones diplomáticas puede hacer que esto sea un tema económico, pero si ya lo vemos en un término de relaciones públicas, aquí sí, de relaciones públicas e internacionales también llega a beneficiar a ese tipo, digamos, de relación de ambos países. En temas de política, pues llegan a beneficiarse. No solamente es algo que tiene que ver con las empresas, sino a nivel de gobiernos. Pueden compartir cierta, digamos, una relación sana que permite incluso que esos países estén interesados en contribuir, como vimos en la parte de inversión extranjera directa, en decidir invertir o apoyar, incluso a donar a algunos países para que puedan tener esas óptimas condiciones de nuevas compañías que se desean integrar en esos países. Y luego tenemos acceso a bienes de calidad. Normalmente aquí volvemos a tocar el tema de la competitividad. Estos productos, al ser distribuidos a nivel de, digamos, de estos países que se llegan a integrar, exige que también que estos sean de calidad. Por lo general, aquí fomentan la importación de bienes y servicios competitivos, es decir, si de repente el país no cuenta con algún tipo de recurso que le permita llegar a tener el grado de calidad con el que cuenta una marca extranjera, entonces tratan de involucrarse mucho en ese tema tecnológico, en ese tema también de poder mejorar todo ese proceso productivo. Entonces, esto es, digamos, el grado de importancia que tiene el Tratado de Libre Comercio. Pero ¿qué digamos, otros elementos tenemos por acá? Tenemos la protección de la propiedad intelectual, aquí fomenta la innovación y la creatividad, pero también hace que las compañías tengan en cuenta a registrar todo lo que ellos tienen con la finalidad de que nadie pueda tocar su marca ni sus procesos. Por eso que aquí ellos utilizan mucho la parte de los derechos de propiedad intelectual. Tocando también el tema de la pobreza, aquí ayuda mucho a que esos países que están en desarrollo, están en crecimiento, puedan poco a poco ir eliminando ese grado de pobreza y aumentando lo que es el empleo. Hay una competencia justa. Esto aquí salen beneficiados no solamente las empresas, sino los clientes, porque aquí se toman muy en serio esos lineamientos que se disponen de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, por esa razón que en temas de precios justos, en temas de calidad, el cliente puede sentir ese nivel de satisfacción y en temas de, digamos, disponibilidad y de competitividad, todos compiten de manera sana, porque hay lineamientos que lo llegan a regular. También hay una integración de manera regional. Esto puede aumentar mucho el tema de la colaboración y la cooperación entre países vecinos. Y por acá tenemos algunos desafíos. No solamente tenemos beneficios en el Tratado de Libre Comercio, también tenemos ciertos elementos que pueden perjudicar o que, digamos, sean internos o externos, pueden llegar a afectar, digamos, ese grado de beneficios que podemos optar por el tratado.
Entre ellos tenemos las desigualdades económicas. Aquí podemos tener que de repente hay naciones más grandes o económicamente poderosas que pueden tener una ventaja competitiva sobre las otras. Esto genera normalmente ese grado de desigualdad. ¿Por qué? Porque se nota a simple vista que algunos países como que deciden llegar a otros países a querer tener un grado de control. Por eso que este también está vinculado a la pérdida de la soberanía. Es decir, en algunos países se da ese tipo de situación que interviene mucho el capital extranjero y el final de ese país en temas de soberanía se ve opacado. Porque por lo menos ya hay algunas regulaciones o políticas internacionales que se tienen que sí o sí adaptar por estar involucrado en ese tratado. Hay divergencia política porque a veces de repente hay cambio de liderazgo, pueden ser que de repente el presidente X fomentara este tipo de acciones, pero ya luego el presidente Y, ya el nuevo electo, puede tener un concepto totalmente diferente y empieza a imponer quizás nuevas opciones de aranceles. Esto evidentemente puede llegar a afectar estos tipos de tratados. Hay efectos ambientales y sociales. Aquí la empresa tiene que cuidar ese grado de responsabilidad social y empresarial, pero en muchos casos no se hace. Entonces esto genera cierto impacto en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la sociedad. Por esa razón es que en muchos países sí o sí piden que se apliquen algunas normas ISO de manera prácticamente exigida. La pérdida de empleos, esto lo vemos como un tema de automatización. De repente otros países pueden decir o pueden emplear nuevas opciones o pueden incluso hasta tercerizar algunos servicios porque quizás la mano de obra de otro país es mucho más barata. Entonces, este tipo de beneficios que se cuenta puede ir impactando significativamente digamos, a las personas de dicho país, porque ya significaría de que ya no van a poder obtener esos niveles de ingresos porque ya no cuentan con el trabajo, porque fueron sustituidos, ya sea por una máquina o por otro país que llega a ofrecer servicios mucho más accesibles. Cumplimiento y arbitraje. Aquí hay un tema de poder validar si se está realizando de manera justa o no. De hecho, llegan a haber muchos tipos de, digamos, juicios relacionados a ello por el incumplimiento de algo. Entonces puede ser que un país no esté de acuerdo con que la empresa X realice cierta, digamos, comercialización de un producto sin ningún tipo de seguimiento, sin ningún tipo de monitoreo, o que de repente pueda ser que el precio que esté ofreciendo es demasiado bajo, tan bajo que en el país donde normalmente llegaban a producirlo no pueden llegar a optimizar ese grado, digamos, de precio accesible. Entonces, esto conlleva a tener ese tipo de arbitraje, de ir a involucrarse. Aquí hay varios países en juego. Entonces, todos esos países tienen que acordar y tienen que restringir y verificar si algo está sucediendo en todo ese proceso productivo de otro país. La protección de propiedad intelectual, por lo general a veces esos países cuidan mucho sus marcas y es por eso que ustedes pueden ver que en países digamos, en desarrollo, el tema de medicamento y tecnología es bastante limitado. ¿Por qué? Porque los otros países cuidan mucho esta parte y no deciden darlos a los demás con facilidad. Lo pudimos ver con el tema del COVID. Aquí no era algo que digamos, el tema de la vacuna fue un tema inmediato que todos teníamos alcance, fue bastante gradual, en otros países no fue así. Entonces ahí pueden ver que también esa parte puede presentarse como un desafío. Las negociaciones aquí son mucho más complejas porque no solamente involucran gobiernos, sino involucran a empresas. Por esa razón es que lleva ese reto de poder existir digamos, esa negociación efectiva entre tanto los gobiernos que integran el Tratado de Libre Comercio y las diferentes compañías que están involucradas. Muy bien, por acá podemos tocar un breve resumen ya hablando de un tema un poco más social. Entre los desafíos que también tenemos el Tratado de Libre Comercio, tenemos a que algunos países hacen digamos, se sienten excluidos socialmente, más en sectores bastante vulnerables. Entonces esto puede sentirse como un grado de discriminación también. Hay un tema también de opinión pública, decir, la opinión pública tiene que ver con lo que opina, digamos, la población, un sector sobre el gobierno actual.
puede hacer que de repente la mayoría de, digamos, de pobladores no estén de acuerdo con las acciones que realiza el gobierno. Entonces, esto generaría cierta inestabilidad porque sabemos que si la mayoría hay una oposición bastante fuerte en determinado país, hay presiones políticas y por tanto pueden existir esas modificaciones de los acuerdos. También tenemos un riesgo de dependencia, es decir, hay muchos países que solamente pueden verse en crecimiento porque trabajan con ese tratado de libre comercio. Solamente digamos, se llegan a beneficiar del mismo y no ocupan otros tipos de estrategias relacionadas para poder subsistir. Los desafíos de implementación aquí pueden ser bastante complicados para algunos. Aquí pues se necesita un conocimiento técnico, se necesita incluso ayuda de un abogado o digamos también de un especialista en aduanas para que podamos conocer cuáles son esos beneficios en sí. Porque aquí es un reto manejar todo. De hecho, la parte de la aduana es bastante amplio y es allí donde se vuelve bastante engorroso para algunas empresas y por la necesidad, lo recomendable es aquí contratar a alguien que maneje muy bien este tema. Muy bien, vamos a pensar en Nicaragua y para ello yo les tengo preparado una pequeña noticia. Les voy a colocar esta noticia y vamos a ver cuáles pueden ser algunos beneficios. Aquí vamos a ver tanto los desafíos como los beneficios. Pues vamos a iniciar con los beneficios. Permítanme un momento, chicos, para poder proyectarles el video y puedan escuchar sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, hacia China, luego de que formalmente se firmara el Tratado de Libre Comercio, lo que permitirá exportar con aranceles de 0% al 71% de aquellos productos que Nicaragua ya exporta al mundo. El tratado entrará en vigencia a partir del 1 de enero 2024. La canasta, por ejemplo, de acceso inmediato, que es de 0%, están los siguientes productos. Están los textiles, están los arneses para automotrices, la carne y despojos de bovino, están los pescados, camaronas, langostas, pepinos de mar, maní, ron, cerveza, vacunas, embutidos, chocolates, jaleas, pastas de fruta, jugo de fruta, sal, cueros, candelas, carbón, hamacas, madera, papel y cartón, entre otros productos. Y lo que China podrá exportar hacia Nicaragua están los productos de insumos, materia prima, maquinarias y equipos. ¿Qué va a venir de China en los diferentes periodos de grabación, verdad? Van a venir fertilizantes, insecticidas, plásticos, químicos, celulares, computadoras, circuitos integrados, acumuladores eléctricos, células fotovoltaicas, paneles solares, accesorios y partes de computadoras, vehículos, microprocesadores, televisores, aparatos para alumbrado, consolas de videojuegos, grasas de cerdo, larvas, huevas y lechas, hortalizas secas, especias, peles de trigo. Esta firma significa expandir las relaciones económicas entre ambas naciones. Estamos convencidos que esto va a generar beneficios económicos y sociales para las familias nicaragüenses, nuevas inversiones, la creación de más puestos de trabajo y la transferencia de tecnologías de China hacia Nicaragua. Igualmente brindará la oportunidad para una mayor presencia de China en Nicaragua y reiteramos que Nicaragua debe ser considerada por China como una plataforma comercial para toda la región centroamericana. China también animará a las empresas chinas a participar activamente en el desarrollo económico y social de Nicaragua. Creemos que con los esfuerzos conjuntos de ambas partes, la cooperación económica y comercial creará una mañana mejor y la relación entre los dos países
Nicaragua se encuentra en un momento extraordinario al firmarse en menos de 12 meses un tratado de alto valor comercial. Definitivamente este Tratado de Libre Comercio abre posibilidades a expandir los volúmenes de producción, de exportación y al mismo tiempo crea las posibilidades de mejorar nuestra competitividad al tener mayores accesos a bienes, insumos, bienes intermedios, bienes capitales que vienen a mejorar la competitividad de nuestra producción. Esta es también una gran oportunidad para movilizar las inversiones extranjeras directas de China y el mundo para las exportaciones. El Tratado de Libre Comercio se enmarca a la vez en la estrategia de lucha contra la pobreza y extrema pobreza que el gobierno de Nicaragua viene trabajando desde hace varios años. Amelia Calderón, TV Noticias. Muy bien, chicos, entonces por lo menos con esta noticia que acabamos de ver, la idea es que podamos identificar cuáles son aquellos beneficios que llegamos a obtener a través de este tipo de tratados. Ahora bien, entre los beneficios también tenemos esos desafíos. Entre los desafíos que podemos involucrar por acá, también les tengo un video y habla mucho sobre los últimos desafíos que vimos. Un tema meramente social, un tema sobre esa opinión pública que pueden estar bastante dividida dentro de un país. Entonces vamos a ver el siguiente video o la siguiente noticia para que lo podamos relacionar y luego lo vamos a discutir con la finalidad de que podamos dar cierre a ese tema del Tratado de Libre Comercio. Entonces vamos con el video número 2. Economistas coinciden en que la posible salida de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica sería catastrófica. Las principales razones son que Estados Unidos es su principal socio comercial y la principal fuente de remesas. Del año 2001 al año 2021, las exportaciones nicaragüenses pasaron de menos de $1.000 millones a más de $4.000 millones, según datos de la Embajada de Estados Unidos en Managua. Estados Unidos analiza la posibilidad de excluir a Nicaragua del acuerdo comercial vigente desde 2004, en respuesta al ingreso de tropas rusas a Nicaragua. Pese a ello, la socióloga Elvira Cuadra considera que Managua mantendrá firme su postura. Ellos han decidido respaldar a Rusia, sobre todo a juzgar por las últimas actividades y acercamientos que han tenido, los dos países. La posible exclusión de Nicaragua del acuerdo comercial afectaría severamente a miles de trabajadores. Por ejemplo, solo en la industria textil, Estados Unidos compra más del 90% de la producción, generando más de 75.000 empleos, según datos de la Embajada Americana. El exdiputado Eliseo Núñez explica que una ruptura comercial con Estados Unidos a favor de Rusia no tendrá ningún beneficio económico, como ocurre con Cuba. Si no veamos el ejemplo de Cuba, ¿le ayudan a tener una mejor economía? No. ¿Le ayudan a que sus ciudadanos vivan prósperamente? No. Lo único que ayudan es al régimen para que mantenga soslayadas las aspiraciones del pueblo cubano. Sin embargo, diputados oficialistas defienden la amistad entre Managua y Moscú. No hemos esperado de ninguna manera que de Washington, como sucede con otros países, nos digan qué hacer, cómo comportarnos, con quién establecer relaciones. Donaldo Hernández, Voz de América. Muy bien, chicos, entonces podemos ver aquí los dos temas ya de forma generalizada. Tenemos acá cuáles son algunos beneficios que se disponen con el tema del libre comercio. En los tratados de libre comercio, de acuerdo a lo que vimos Alex Osorio en el primer video,
¿cuáles consideras que sean los principales beneficios que se tenga en Nicaragua con este acuerdo con China? Alex Osorio, ¿nos escucha? Muy bien, vamos a pedirle apoyo entonces a Jordi Molina. Jordi Molina, de acuerdo al primer video que hacía referencia sobre el tratado que se hizo con China, ¿cuáles consideran que sean esos beneficios que obtiene Nicaragua con ese tratado? De acuerdo a lo que pudimos ver en el video. Jordi, ¿nos escucha? Muy bien, vamos a pedirle entonces a Obed Aragón. Obed, de acuerdo al primer video que vimos, ¿cuáles creen que sean los beneficios de ese tratado que existe entre Nicaragua y China? Muy bien, Camila pudo escuchar el video, el primero. ¿Cuáles consideran que sean esos beneficios que se obtienen a través del Tratado de Libre Comercio que ahora tenemos con China? Camila. Sí, la escuchamos, Darling. Sin ningún problema, agradecemos esta proactividad de usted, entonces le escuchamos. Para usted, ¿por qué considera que existen esos beneficios? Así es, tenemos un... Muy bien, gracias por tu comentario, Darling. Tenemos un ejemplo claro, no sé si ustedes han ido al China Mall. Eso es un ejemplo claro de cómo se ha beneficiado incluso el país de China en fomentar todo ese tema de exportar sus productos y a tener un local especial para vender esos productos que ellos llegan a fabricar en su país. Entonces, de hecho, esos son algunos beneficios que obtenemos. ¿Qué otros beneficios podemos tener? Por lo menos pensemos en ese aspecto, en ese comercio, en esa plaza. Normalmente, para poder trabajar se necesita personal. Se requirió también una fuerte inversión en temas de esas instalaciones, de esa infraestructura. Entonces, conllevó a digamos, a una muy buena inversión. Y adicionalmente a eso, ambos países nos vemos beneficiados. Becky, ¿le escuchamos?
Así es, muy buena respuesta, tanto Darling como Belkis. Así es, estos son de los tantos beneficios que vamos a obtener. Esto lo podemos percibir nosotros, lo podemos ver a través de la noticia. La idea es que ya ustedes viendo algo práctico, una noticia, un video, o ya poner un ejemplo de lo que está sucediendo en el país con el tema particular de China, podamos ver cuáles son algunos beneficios que podemos disponer y cuáles son algunas de las opciones que podemos incluso utilizar para poder llegar a esos, en mi producto, a esos mercados extranjeros. Ahora pensemos con el siguiente video. Aquí tenemos un video bastante, digamos, fuerte, que hablaba sobre en su momento que Estados Unidos quería dejar fuera a Nicaragua en este tratado del CAFTA. Entonces, vamos a pedirle apoyo a alguno de ustedes que haya visto el video, que haya también recopilado algunos puntos prácticos para poder familiarizarnos. Ya vimos esos beneficios en el primer video, ahora vamos a escuchar por parte de ustedes, de acuerdo al video y lo que vimos en esta clase, cuáles podrían ser esos desafíos que tenemos. Como Nicaragua, con Estados Unidos e incluso hablado el tema de Rusia. Entonces vamos a ver si tenemos disponibilidad de Angie Pérez. Angie, ¿puede escucharnos? Muy bien, se la vuelvo a reformular. De acuerdo al segundo video, ¿cuáles considera que son esos desafíos que tiene Nicaragua con el Tratado de Libre Comercio del CAFTA con Estados Unidos? Porque era bastante específico que era en la relación con Estados Unidos y Nicaragua. Así es, tenemos un tema, un conflicto sociopolítico que puede impactar en este tema de los tratados de libre comercio, porque esta noticia hacía referencia a que Estados Unidos estaba como pensando en eliminarlo, incluso a descartar Nicaragua de este tratado, que es uno de los que más genera, digamos, beneficios a Nicaragua para poder exportar todos esos productos a los Estados Unidos. Entonces, es también ponernos a pensar que de repente podemos tener ciertos beneficios, pero también tenemos algunos retos. Entre los tantos retos que disponemos es un tema de poder ver cómo está el país, poder también identificar cómo está esa opinión política, la oposición, entre otros, y ver si de repente tenemos esa facilidad de poder utilizar esto. Como Nicaragua, sabemos tenemos algún tipo de inconveniente con los Estados Unidos, que es un tema que ni siquiera le compete directamente a Nicaragua, y, digamos a Estados Unidos, la relación que tiene con Nicaragua y Rusia, pero son temas que sí los demás países de ese tratado pueden levantar la mano y pueden decir por qué se está haciendo. Pueden incluso pedir justificaciones, incluso si hay varios miembros que están disponibles y ceden o dan ese voto de que Nicaragua salga del Tratado de Libre Comercio, puede conllevar un fuerte impacto en la economía del país. Muy bien, chicos, no sé si hasta el momento tengamos alguna duda. Muy bien, vamos a continuar entonces con esta presentación. Aquí en esta diapositiva, también en la plataforma virtual, también les dimos bastante insumos para que ustedes puedan ver los que son los videos o las noticias. Son varias noticias involucradas por acá para que ustedes pudieran relacionarlo con lo que es la clase y aplicar de manera mucho más práctica el tema de los tratados de libre comercio. Muy bien, luego de eso tenemos los bloques regionales de comercio. Aquí viene siendo prácticamente lo mismo. El único énfasis que tenemos por acá de los BRC es que estos son acuerdos entre países que están geográficamente cercanos. Entonces, aquí un ejemplo claro tenemos lo que se consideraba como la Unión Europea. Estaban geográficamente ubicados en el mismo sector, tenían los mismos beneficios, tenían esa accesibilidad arancelaria, entonces tenían esa libertad para poder comercializar sin tantos inconvenientes. Entonces aquí podemos ver que es prácticamente lo mismo que el Tratado de Libre Comercio, pero su objetividad, o digamos en lo que radica la esencia de este tipo de opción, es que todos están ubicados geográficamente.
Mercosur también es uno de los que podemos involucrar como un bloque regional, que son varios países de América del Sur. Entonces aquí podemos asimilarlos. Todos esos países están ubicados, tanto en la Unión Europea como en Mercosur, están ubicados en esa misma área geográfica. De ahí son los mismos beneficios que podemos tener: el aumento del comercio, un crecimiento económico, la atracción de la inversión directa, esa diversificación de ingresos y de mercados, la eficiencia y productividad, reducción de costos, mayor negociación, acceso a bienes de calidad, un tema de logística también. Aquí estos también ofrecen este tipo de beneficios para que el tema del transporte y todo lo que representa el flete sea un poco más accesible. Entonces aquí, si ustedes notan, también la importancia están muy relacionadas a lo que es el Tratado de Libre Comercio. Y entre los desafíos ustedes pueden ver que son prácticamente lo mismo. Como les mencioné, la única diferencia que disponemos por acá es que, digamos, para este tipo de opción es a nivel de región, a nivel de un sector geográfico de varios países que están prácticamente son vecinos entre ellos, pero digamos estos desafíos en esa misma área geográfica. Ustedes notan, es prácticamente lo mismo que el Tratado de Libre Comercio. ¿Lo escucho, Jorge Telles? Sí, sin problema. Recuerden que estas sesiones son grabadas. Ustedes pueden visualizarlas sin ningún problema cuando ustedes gusten. Entonces, y aparte que no es exigido que ustedes estén en la sesión, porque la idea es que ustedes puedan realizar todas las asignaciones de la plataforma. Entonces, lo libero sin problema. Pase excelente noche. Feliz noche. Buenas noches. Muy bien. Aquí tenemos los tipos de bloques regionales de comercio. Tenemos zona de libre comercio. Aquí son varios países que llegan a eliminar esos aranceles, esas cuotas comerciales, pero cada país mantiene su política de comercio con respecto a otros países. Puede decir que de repente en la Unión Europea, entre España y Francia, no había ningún tipo de inconveniente, tenían el mismo beneficio de los aranceles, pero no es la misma situación que puede tener con Nicaragua. Entonces aquí puede ser que en ese sector se dé ese beneficio, pero ya para terceros ya no aplicaría. La unión aduanera, además de la eliminación de aranceles y cuotas internos, los países establecen esas tarifas arancelarias comunes para que los productos puedan ingresar desde fuera de la unión aduanera. Es decir, que aquí otros países que decidan exportar un producto en este bloque regional comercial puedan tener, digamos, no tener tantas complicaciones. Van a ser los mismos montos que se tienen que pagar a nivel de región. Entonces esto también formaría parte de los tipos de bloques regionales de comercio. También tenemos el mercado común. Aquí permite la liberación de circulación de bienes, servicios y capital. Adicionalmente a eso toman en cuenta la mano de obra. Aquí lo que se trata es de repente compartir. Aquí yo comparto, yo como Nicaragua te doy a estas personas para que te puedas realizar ciertas funciones, te doy estos productos, te doy estos insumos para que puedas realizar dichas tareas. Aquí el mercado común es como compartir todo lo que yo tengo como país y compartirlo a los que están en los países que están involucrados. Esto se da ya cuando hay una fuerte conexión, una fuerte integración económica en todos ellos. Y las relaciones entre ambos países, hablando en temas de política, es bastante buena. Y también tenemos la unión económica. Aquí normalmente incluye la armonización de las políticas monetarias y fiscales. Todo lo que tiene que ver con las regulaciones de la moneda, el tema también de las monedas extranjeras, de evaluaciones y demás. Aquí las fluctuaciones, todo ese tema que tiene que ver con los impuestos como el IVA, esto también se involucra por acá porque todos esos países se deben de llegar a respetar. Tienen, digamos, una política económica financiera que equivale para todo, que tienen todos esos países que están dentro de ese bloque regional, se tiene que respetar. Entonces, estos son algunos elementos que tenemos de esos tipos de bloques regionales. Aquí nuevamente se destacan esos desafíos, tal cual como les mencioné, vienen siendo casi lo mismo.
Aquí pues yo les llegué a colocar algunos ejemplos interesantes en las divergencias en políticas y objetivos. Aquí de repente también el tema de la implementación suele ser un riesgo porque no tenemos, como les mencioné anteriormente, aquí sí necesitamos como el apoyo no solamente de un abogado, también de alguien que maneje temas de relaciones internacionales y también un poco sobre el tema aduanero. Otra parte que tenemos acá es la cooperación política sensible. Aquí dentro de un país pues sí se da esa complicación porque muchos países tienen oposiciones entre otros porque unos son de izquierda, otros son de derecha y digamos el tema de los intereses políticos que puede tener un país y el otro también pueden representar algún tipo de ruptura en temas de relaciones internacionales y que luego en cadena va a afectar esos tratados que se tienen como por ejemplo los bloques regionales. Los desafíos de logísticas, aquí se toma en cuenta la infraestructura y lo que supone un país llegar a enviar un producto de un lugar a otro. Sabemos que en tema de la logística, el flete, los que más representan costos son aquellos transportes como el avión, los aviones, el transporte terrestre accesible, pero la principal desventaja que se tiene es el tiempo en que llega este tipo de productos al destino final. Entonces, chicos, esto pues ha sido lo que es en esencia dos de los elementos que disponemos para poder ingresar a los países internacionales. De hecho, aquí les hice un pequeño resumen sobre lo que es el Tratado de Libre Comercio versus los bloques regionales de comercio, para que ustedes puedan ver cuáles son los significados, sus similitudes, las ventajas, las desventajas, cuáles pueden ser las limitaciones que se pueden tener y algunos ejemplos. Como, por ejemplo, como les mencioné, tenemos aquí el Tratado de Libre Comercio de América Latina, el TECMEC, que es un acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México, y luego tenemos que aquí ustedes pueden ubicarlo, que los países no significa que estén todos cerca. Y luego tenemos un ejemplo claro que es la Unión Europea, donde sí tenemos un bloque bastante amplio de países que tienen un mercado común. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar la clase porque luego para la próxima vamos a ver sobre un tema bastante focalizado en las exportaciones. ¿Qué son las exportaciones? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es su importancia? ¿Cuáles también pueden ser los principales retos? ¿Qué aspectos se tienen que considerar para poder yo decidir mandar un producto fuera del país? ¿Qué requisitos cumplir? Entre otros. Entonces espero que esta información les haya sido de bastante utilidad, chicos. Si tienen alguna duda sobre la tarea última que se les dejó es bastante sencilla, era solamente un cuestionario donde iban a responder algunas preguntas que se relacionan a la clase. No sé si más de alguno tenga alguna consulta, alguna duda. Muy buenas. Sí, en este caso yo les estaré dando, yo voy a actualizar todo lo que son los temas de las notas entre los días jueves y viernes. Ya para el día sábado van a tener todo lo que es el soporte de las calificaciones de cada una de las tareas o asignaciones que se les ha dejado. Entonces, ya para el día prácticamente para el día jueves ya vamos a tener avances. Ahí les pido un poquito de paciencia porque sí, digamos, tengo bastantes grupos grandes en las virtuales. En esta clase son alrededor de 35, en otra clase que tengo son 50 y pico. Entonces, ahí sí les pido disculpas, pero también les pido una pequeña, digamos, más que todo comprensión, porque sí es un grupo significativamente amplio. Entonces ya para el día jueves les prometo, por lo menos ya para la noche, para esta clase ya van a tener sus notas en plataforma. No sé si hay alguno que tenga alguna duda más. Muchas gracias, Samantha, por la observación. Nos llevamos estos puntos y ya para el día jueves ya vamos a tener lista la información. Dígame, Fabio. Muy bien, trabajo final. Se pensaba que esta clase iba a ser más que todo
presencial, pero sí después se me fue informado que iba a ser una clase virtual. Entonces ya la metodología del trabajo final ya no se va a realizar, se van a realizar las evaluaciones de examen. Entonces no se preocupe por el trabajo, porque ya la idea era que se hiciera a nivel colectivo. A medida que estuviéramos en clases presenciales, pues se iba a estar explicando paso a paso, incluso se iba a hacer en clase dichas asignaciones, pero como ya no es presencial, se van a evaluar a través de exámenes. Dígame, Alex. Muy bien, aquí en teoría es de este fin de semana que viene al otro, pero voy a consultar porque esta clase es en línea, entonces necesito ya el examen ya para esta clase ya está listo, solamente es para que pues se pueda ejecutar, me imagino, a nivel de plataforma, pero eso me lo llevo de tarea para consultarle a la coordinadora para ver cómo se va a ejecutar. Pero sí, de esta semana que viene, de acuerdo al calendario, de esta semana que viene a la otra. Bueno, de esta semana en curso a la otra. Pero yo les voy a estar confirmando. Tengo el calendario académico de todo lo que es este cuatrimestre y con gusto se los puedo facilitar para que tengan la información. Bueno, chicos, espero que pasen una feliz noche. Gracias por su, digamos, por su compromiso, por su puntualidad. Esperándolos ver en las próximas sesiones. Cualquier duda que tengan, ya saben que los horarios que puedo atenderles normalmente es de 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Pasen excelente noche, chicos.